Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes y de nuestra iglesia, nuestra primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y estamos agradecidos porque hoy es el primer domingo del mes de marzo, el día 7 de marzo. Y bueno, vamos a continuar con lo que comenzamos hace 3 semanas, básicamente hace 2 semanas, que es el pasaje de Efesios 6. Y es ver nuestra realidad como cristianos y es ver la armadura de Dios. La semana pasada sí pudimos reflexionar en un poco sobre la armadura de Dios y pudimos ver que hay que ceñirnos nuestros lomos con la verdad, la Biblia y la persona de Jesucristo y tomar la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces es la primera pieza de nuestra arma que pudimos reflexionar. Hoy vamos a continuar y a terminar en esta segunda parte la armadura de Dios. Así que, bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a poner esta clase en las manos del Señor. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nos acercamos ante ti, Señor, agradecidos. Te damos gracias, Padre, por ser nuestro Dios primeramente y por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y también aquello que has retenido porque sabes que no nos conviene. Padre, guíanos en todo lo que hagamos, en todo lo que reflexionemos y sigue bendiciendo la vida espiritual de cada hermano y hermana que pertenece a esta clase. Y Señor, que tú sigas por favor guiándoles en cada momento. Nos ponemos en tus manos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a terminar con nuestra clase de la armadura de Dios y la pregunta es ¿cómo armarnos espiritualmente? Vamos a leer de nuevo el pasaje de Efesios 6 y como siempre hacemos la invitación, hermano, hermana, por favor traiga su Biblia, téngala a la mano, aunque muchos pasajes los tenemos ahí en la pantalla. Hay otros pasajes que no los hemos colocado ahí u otros pasajes que tienen pertinencia en la clase y que no los colocamos en la pantalla, pero que los podemos ver. Correcto, hermanos, entonces les suplico que tengan su Biblia y una libreta donde procesar y tener apuntes de lo que estamos viendo aquí. Hermanos, dice así la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a ver entonces hoy la coraza de justicia. ¿De qué trata esto de la coraza de justicia? Bueno, vamos a ver Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? Que hemos sido ¿qué? Esta es la palabra clave. Justificados. La definición aquí, hermanos, es que la justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos. No es porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Jesús, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. Aquí tenemos un gráfico, hermanos, una imagen donde podemos ver un poquito qué es la justificación. Dios lo hizo pecado por nosotros, hermanos, en esa cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, hermanos, nuestro pecado le fue colocado a Jesucristo en esa cruz. O sea que siendo Él inocente, murió, hermanos, porque era necesario que los pecadores tuvieran, hermanos, algún sustituto. Entonces Jesucristo fue nuestro sustituto. Él murió como si nosotros fuéramos todos los pecadores del mundo. Él murió en nuestro lugar. Y en cambio Él, que nunca pecó, hermanos, su justicia es dada a nosotros.
¿Por qué cree que hubo una nube, hermanos? Ahí en el pasaje, en los evangelios, leemos la muerte del Señor Jesucristo. Porque hubo una nube negra y porque el Señor decía, Eloi, Eloi, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque, hermanos, en realidad Él estaba siendo condenado como un pecador, no porque Él tuviera algún pecado, sino porque ahí Dios colocó todos nuestros pecados. Por eso dice, Dios lo hizo pecado, en 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿cuál es la coraza de justicia, hermanos? Tenemos que tener esta coraza, hermanos, bien puesta. O sea, nuestra justificación tiene que estar, hermanos, tenemos que creer en lo que dice la Biblia, que somos justificados de manera gratuita, hermanos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una consecuencia de nuestra justificación es de que ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Esta verdad nos protege de la mentira satánica de que todavía tenemos alguna deuda con Dios. Hermanos, ve ahí lo que pasa. Dios, hermanos, juzga al Señor Jesucristo. Jesús toma nuestra culpa y nosotros recibimos su justicia. Entonces, nosotros siendo pecadores, hermanos, no merecemos nada, pero Él nos ha justificado, nos ha colocado su justicia. Entonces, vea, esto es algo interesante. El perdón de Dios es de la siguiente manera. ¿Qué pasa si nosotros le debíamos a Dios 300 millones de dólares? Es más, 300 mil billones de dólares. Esa es nuestra deuda con Dios. Vamos a ponerla, disculpe hermano, vamos a ponerla en términos económicos. En este ejemplo, hermanos, hay que pagar 300 mil billones de dólares al Señor para saldar la deuda, para que nuestra deuda quede en ceros. Hermanos, imagínense que Jesucristo en esa cruz pagó la deuda y ahora, hermanos, al morir en esa cruz, Él saldó los 300 mil billones de dólares. ¿Cómo está nuestra cuenta? Queda en ceros. ¿Cuánto le debemos a Dios? Nada. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó todo. Pero, hermanos, Jesús durante toda su vida nunca cometió ningún pecado. Nunca, hermanos, desobedeció a sus padres, nunca mintió, nunca tuvo un pensamiento equivocado. El Señor Jesucristo nunca robó, Él nunca mintió una mentirilla blanca. Es que esto era necesario. No, hermanos. Entonces, hermanos, esto es saldo a favor. Es como si ahora su justicia nos fuera imputada, colocada a nuestra cuenta. O sea, que en nuestra cuenta, hermanos, Jesús ya no solo la saldó, sino que en lugar de tener cero, Él nos dio su propia justicia, su cuenta, sus méritos. O sea que en nuestra cuenta tenemos 300 mil billones de dólares a favor. Entonces vea esto, hermano, qué maravilla. Antes debíamos 300 mil billones de dólares. Hermanos, ¿qué cosa sería pagar esa deuda? Qué cosa tremenda sería pagar esa deuda, hermanos, en términos económicos. ¿Cuándo la terminaríamos de pagar? Ahora, hermanos, Jesús no solo dejó en ceros nuestra cuenta, sino que puso un saldo a favor en un ejemplo de 300 mil billones de dólares. Eso es justificación, hermanos. Cuando Satanás dice, tú todavía le debes a Dios, porque acabas de pecar ahorita. Dios te va a condenar por este pecado que acabas de hacer. O Dios no se agrada delante de ti, hermanos. Cuando Dios voltea y nos ve, desde una perspectiva, Dios voltea y dice, wow, estoy viendo a un cristiano, a un hijo mío, que tiene la justicia de mi propio hijo. Y que en lugar de tener un saldo negativo o cero, tiene un saldo positivo. Toda la justicia de Cristo, todas sus obras, hermanos, son contadas en nuestro favor. Esto se llama justificación. Por eso dice que tenemos paz para con Dios. ¿Cuánto le debe usted a Dios, hermano? ¿Cuál es la deuda para ser saldada? Nada, es más, tenemos un saldo a favor infinito. Nunca le vamos a terminar a deber a Dios, no porque nosotros lo hicimos, sino porque Jesús lo hizo en nuestro favor. Hermanos, según Filipenses 4, 6 y 7, hermanos, el cristiano
Experimenta paz cuando cumple lo que dice el versículo 6. Dice aquí, Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios porque fuimos justificados por la fe. Pero ahora Filipenses 4:6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el cristiano experimenta paz cuando cumple lo que dice el versículo 6. Le expresamos a nuestro Dios nuestras peticiones, nuestro ruego, con acción de gracia. Señor, aquí está. Tenemos dos opciones. Cargar esta mochila pesada, hermanos, nosotros mismos en nuestras espaldas. O decirle, Dios, aquí le va este granito de arena para usted. ¿Será que Dios puede cargar este granito de arena, hermanos? Sí. ¿Será que nosotros podemos cargar con esta piedrota en nuestras espaldas? No. Entonces no hay que estar afanosos, hermanos. Hay que dejarle a Dios todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos quita el sueño, todo aquello, hermanos, toda dificultad que se avecina a nuestra vida. Y recordar siempre que como fuimos justificados, tenemos paz para con Dios. La ira de Dios ya no está sobre usted. Ustedes y yo no tenemos ninguna condenación. Entonces, ¿qué hay entre Dios y nosotros? Paz. Hermanos, Romanos 6:18 es otro pasaje interesante. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, la justificación nos da la libertad para no obedecer al pecado. ¿Qué somos ahora? Cuando decimos que somos justificados, entonces estamos diciendo que ahora tenemos libertad para no obedecer al pecado. Antes solamente teníamos, hermanos, la posibilidad vamos a decirlo así, de pecar. Lo único que hacíamos era pecar. Esto lo dijo Agustín de Hipona, hermanos, en el año 400, con 3 frases latinas. Él decía que Adán y Eva, antes de la caída, podían posso non peccare. Posso, puedo, non, no, peccare, pecar. O sea, decía que Adán y Eva podían no pecar. Ese era el estado antes de la caída. Ellos podían no pecar, podían haber dicho, no, yo no quiero. Después de la caída, todos nosotros, antes de ser renovados, regenerados por Jesucristo, ahora non posso non peccare. Esa es la frase en latín. No puedo no pecar. O sea que todos nosotros, hermanos, no puedo no pecar. Lo único que hacemos es pecar, pecar, pecar. Antes de Cristo, lo único que hacemos es pecar. No puedo no pecar. Lo único que puedo hacer es pecar. Lo único que hago bien es pecar. Pero el Señor, ahora que nos ha justificado, hermanos, tenemos la posibilidad de escoger no pecar, de ganar batallas, de ser santos. Y cuando vayamos al cielo, hermanos, nuestra frase será non posso peccare. No puedo pecar. En el cielo no va a existir el pecado. En el cielo, hermanos, no va a existir la posibilidad de pecar. En el cielo usted y yo, aunque lo intente y diga, quiero pecar, ahorita quiero pecar, no va a poder, hermanos. No va a haber posibilidad en el cielo y no vamos a querer hacerlo. Entonces la justificación nos da libertad para no obedecer al pecado. Antes lo obedecíamos todos los días, todo el día en cada decisión, pero ahora, hermanos, tenemos la posibilidad de no obedecer al pecado. ¿Qué somos ahora? Ser siervos, esclavos de la justicia. La justificación también nos dice, hermanos, que somos siervos de la justicia. Decir no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa, hermanos. Ese es nuestro escudo, nuestra coraza, hermanos. ¿Cómo es lo que vimos ahorita, hermanos? La coraza de justicia, para que no nos lleguen las flechas, hermanos, para que el pecado no nos termine matando. Decir no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa, es lo mejor que podemos hacer. Ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo yo no estoy bajo condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige optar por una vida santa y con obras de justicia. Bueno, vamos a pasar ahora de la coraza de justicia, hermanos, al calzado, el calzado del Evangelio de la paz. Hermanos, hay que predicar el Evangelio. Estamos en paz con Dios, dice Romanos 5:1, estando pues justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que estar siempre preparados para llevar el Evangelio de paz a otros. Tenemos que decirles, ustedes son unos, se han sublevado al rey y el rey había decidido acabar con ustedes. Lo justo es que como ustedes son soldados que se han sublevado,
Entonces, ustedes merecen que el rey acabe y extermine con sus vidas, pero el rey acaba de mandar una embajada de paz. Mandó a su propio hijo a morir por ustedes y ahora quiere paz entre ustedes y él. Como ven, arrepiéntanse y crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 10:15 acerca de predicar el evangelio. Dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, el evangelio trata de 4 puntos vitales. El evangelio, hermanos, trata de 4 puntos vitales. Cuando predicamos el evangelio, hermanos, no es nuestro testimonio, aunque lo podemos usar. Predicar el evangelio no es lo mismo que hablar de las cosas de Dios. Hay veces que decimos, es que voy a hablarle de las cosas de Dios. Predicar el evangelio, hermanos, no es dar un buen consejo. Predicar el evangelio no es decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y solo eso. No, hermanos, predicar el evangelio incluye 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas que incluye el evangelio? La primera es, habla de Dios. Las buenas noticias hablan de Dios. Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, el evangelio nos habla de un Dios creador. Las buenas noticias nos hablan, la Biblia nos habla de un Dios que creó todo lo que existe y de manera perfecta, buena. Dios es un ser perfecto, Dios es un ser apartado del mal, Dios no puede pecar, Dios es un ser justo, Dios es un ser amoroso. La Biblia habla de Dios, hermanos, el evangelio. Pero viene algo interesante, el evangelio habla del hombre como un pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Entonces esto es interesante. El evangelio, ¿de qué nos habla? Nos habla de que todos nosotros estamos apartados de Dios por voluntad propia. Hemos pecado, hermanos, y lo que queremos hacer es estar lejos de Dios. La última persona que invitaríamos a nuestra boda o a nuestra fiesta de cumpleaños sería Dios. La última persona que le mandaríamos un WhatsApp o un mensaje o una carta para hablarle sería Dios antes de conocer a Jesucristo. El ser humano es un ser pecador, separado de Dios, no ama a Dios. Eso lo dice Romanos 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Entonces, vea, el propósito de Dios fue que el hombre viviera con él, como Adán y Eva. Pero el ser humano ha decidido estar lejos del ser más maravilloso y precioso del universo. Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, pero nosotros hemos optado por seguir nuestro propio camino lejos de Él. Y este camino trae una tragedia. Dios, el pecado lo condena con el infierno, con su ira justa. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El día de hoy Dios está enojado contra los que practican esta impiedad. La ira de Dios está sobre todos los que no tienen a Cristo en su corazón, todos los que no han sido regenerados. Y aquí están las buenas noticias. Juan 3:16, pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para salvarnos. Todo aquel que crea en Él, que cree en Él, no se va a perder, va a tener la vida eterna, el perdón de pecados. El Evangelio habla de esta esperanza de Jesucristo. Y él pide 2 respuestas. Él pide una respuesta que se divide en 2 partes. Arrepentimiento y fe. Hechos 17:30 dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pide que la gente le pida perdón a Dios por sus pecados, que se arrepienta y deje de vivir sin Él. Y Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La respuesta que Dios pide es que coloquemos nuestra fe de manera personal en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Hermanos, podemos hablarle a un ateo, podemos hablarle a una persona que está pasando por una dificultad, por una persona que acaba de perder a algún familiar, que acaba de fallecer. Podemos hablarle con alguien que está deprimido, alguien que tiene ansiedad. Y el Evangelio es el mismo. Podemos cambiar, ¿verdad? Y decirle, bueno, Dios tiene una esperanza para ti, bueno, Dios, o hasta un ateo, alguien que no quiere de Dios, decirle, bueno, ¿sabes qué? Dios aún así quiere algo para ti, ¿verdad? Dios aún te ha creado, aunque tú digas que no. Hermanos, este evangelio es para todos. El centro son estos 4 puntos: Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Podemos hablar y desviarnos en un sentido de algunos temas y hablarle a todas las personas, pero el evangelio, hermanos, tiene que incluir estas 4 cosas.
¿Correcto? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro al menos estos 5 versículos para compartirle a alguien del Evangelio. ¿Qué le parece si los memoriza, hermanos? Si no los memoriza, son versículos muy conocidos, probablemente ya se lo sabe. ¿Por qué no le habla a alguien hoy del Evangelio, hermanos, esta semana? Ore, dígale a Dios, Dios, te pido por esta persona, dame la oportunidad de hablarle el día de mañana. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? ¿Qué le parece? Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que atacar el reino de las tinieblas. ¿Cómo? Con el Evangelio de la paz, hermanos. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ustedes pueden ser libres de la condenación del Señor hoy, si se arrepienten y confían en Jesucristo. Viene ahora el escudo de la fe, hermanos. Ya vimos entonces la coraza de justicia el día de hoy, el calzado del Evangelio. Vamos a ver el escudo de la fe. Hermanos, usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar, hermanos, en lo que leo en la Biblia. Hay veces que decimos, es que yo tengo fe en Dios. Y decimos, es que, por ejemplo, ¿qué me diría si yo, que soy, si soy fanático de algún deporte, del fútbol, y está jugando México contra Brasil? Entonces, generalmente Brasil es un equipo con una cultura futbolística superior, hermanos, y con habilidades futbolísticas superiores a las del mexicano. Realmente, esto no es nuevo. Y no es una ofensa para nosotros los mexicanos. Ellos son mejores. Pero aquí hay algo interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si nosotros... ah, ah, vaya, ¿qué pasa si nosotros decimos, ¿no? Es que yo creo que México le va a ganar a Brasil, le va a ganar 8-1. Yo tengo mucha fe en Dios, en que Dios va a permitir que el partido termine así. Esa fe, hermanos, está equivocada. ¿Por qué? Porque yo digo, yo tengo fe en que Dios va a cumplir eso, hermanos, pero Dios nunca me ha dicho, Josué, yo voy a hacer que México le gane 8-1 a Brasil esta fecha. Si Dios dijese eso, hermanos, o lo hubiese dicho, entonces yo me apego a su palabra y eso sería fe. Dios me lo dijo, yo lo creo. No sé cómo México le va a ganar 8-1 a Brasil, pero yo le creo a Dios. Pero hermanos, Dios no me ha dicho que México le va a ganar a 8-1, no lo ha prometido. Decir, yo tengo mucha fe en que Dios me va a terminar por ganar el partido de México 8-1, va a guiar ese partido, no, hermanos. Dios no nos ha dicho eso, así que, hermanos, fe es confiar en lo que Dios ha prometido en su palabra, no en lo que yo quisiera que Dios cumpliera en mí. ¿Correcto? Entonces hay que tener bien claro esta fe genuina y verdadera, que es la que se sustenta en las promesas de Dios, no en lo que yo quisiera que Dios hiciera. ¿Correcto? Entonces, Dios ha prometido estar con nosotros, hay que tener fe en Él. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dios está con usted el día de hoy, hermana? ¿Sí? ¿En medio de este problema que usted tiene? Sí. ¿En medio de esta dificultad? Confíe en Dios, hermano. Puede ser que usted se sienta o yo me sienta que Dios no está conmigo. Tengo tantos problemas y Dios no está ahorita aquí. Yo no lo siento. Hermanos, hay que leer Mateo 28, del 18 al 20, y dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, yo no siento realmente tu presencia ahora. Yo no siento que estás aquí conmigo, pero yo te creo y creo que tú estás conmigo. Eso es fe. Confiar en lo que Dios ha prometido en la Biblia. ¿Correcto, hermanos? Entonces, para reflexionar, hermanos, hay que usar el escudo de la fe, es dar crédito a lo que Dios dice en lugar de creer las mentiras y acusaciones del enemigo. Y vamos a terminar con el yelmo de la salvación. Vamos a terminar con el yelmo de la salvación, hermanos, el casco. Este es el casco. Hermanos, el yelmo protege la cabeza porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. Como acusador ataca nuestra autoestima tratando de convencernos que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación, pero en Cristo ya no somos pecadores condenados, sino victoriosos en Cristo. O sea, hermanos, la batalla comienza en la mente, en un sentido. Y es ahí donde ataca el enemigo, nuestra mente, es ahí donde ataca el enemigo, hermanos. No, Dios te ha abandonado, no, Dios no está contigo, no, Dios no te va a ayudar, no, Dios no va a estar a tu lado. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que recordar que somos victoriosos en Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos,
Juan 1:12, los beneficios de la salvación, hay que recordar esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, la salvación que Él nos ha dado el derecho de llamarnos hijos de Dios. Hermanos, a la luz de Juan 3:16, no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la vida eterna, hermanos. Romanos 5:1, recuerda que justificados pues por la fe tenemos paz, hermanos. Dios, la ira de Dios no está sobre nosotros. Dios ahorita no nos va a mandar un rayo para achicharrarnos, hermanos, porque está airado contra nosotros. No, hermanos, Dios ya nos ha perdonado y tenemos paz. Cuando pecamos como cristianos se rompe nuestra relación, pero siguen existiendo esta paz por medio de Jesucristo. Y vamos y le decimos, Señor, perdóname, no por lo que yo he hecho, yo acabo de hacer algo malo, pero mi Señor Jesucristo aún murió por esta falta, perdóname, y tenemos paz para con Dios. Y a la luz de Colosenses 1:14 dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hermanos, cuando Satanás diga, uy, tienes muchos pecados aquí en tu cuenta, bueno, Jesús ha perdonado todos y cada uno de ellos. Hay que luchar en nuestra mente también, hermanos. Entonces resumimos, hermanos, el cristiano no está sin defensa en la lucha espiritual. Tenemos muchos recursos, uno de los cuales es la armadura que se mencionó ya en Efesios 6, del 11 al 17. Ya vimos la primera parte, que fue que tenemos que ceñirnos con la verdad, que hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hay que predicar el Evangelio, hermanos. La segunda herramienta es la coraza de justicia. Hermanos, hay que defendernos con esta justificación. Hay que recordar que fuimos justificados gratuitamente por la gracia del Señor. La tercera pieza de nuestra armadura es que hay que calzarnos el Evangelio de la paz. Hay que proclamar el Evangelio, hermanos, a todos. Y hermanos, la cuarta pieza de nuestra armadura es el escudo de la fe. Hermanos, hay que tomar el escudo de la fe, hermanos. Hay que tomar la Biblia para que nuestra fe se aumente. Hay que creer en Jesucristo y en sus promesas. Y hermanos, que nuestra fe aumente para estar preparados también ante los dardos del enemigo. Y la última pieza de nuestra armadura es el yelmo de la salvación, este casco de la salvación, hermanos. O sea, recordar que nuestra salvación, hermanos, fue lograda por Jesús solamente, y Él nos ha dado el derecho de ser llamados sus hijos, y Él nos ha justificado, y Él nos ha dado paz, y Él nos ha perdonado nuestros pecados, y Él está con nosotros. Entonces, hermanos, recordar que esta salvación, hermanos, es preciosa, y esta salvación, hermanos, no termina porque yo cometí ahorita una mentira y un pecado. Entonces, que Satanás no nos gane con esas mentiras, que Satanás no termine por minar nuestra mente. Correcto, hermanos. Así que en esta semana hay que tomar toda la armadura. Es la orden de Dios, no es un consejo. Dice, vestíos pues de toda la armadura de Dios. Hermanos, el mandato del Señor para usted y para mí, cristiano, cristiana, es tomar la armadura del Señor. El consejo no es un consejo, el mandato de Dios es que nosotros nos vistamos. Pero es que a mí nada más me gusta el escudo, hermanos. A mí me gusta solamente el escudo. No, a mí el casquito ese me gusta mucho. No, hermanos. Cada pieza. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cíñase los lomos de verdad, hermanos. Tome la coraza de justicia, hermanos. Tome el calzado, póngase las sandalias del Evangelio, hermanos. Vaya a predicarlo, vamos a predicar a otras personas, hermanos. El escudo de la fe, y hay que tomar el casco, el yelmo de la salvación, hermanos. Y que el Señor, hermanos, nos permita resistir ante los embates del maligno. Que el Señor nos permita, hermanos, resistir. Y dice el pasaje, y habiendo acabado todo, estemos firmes, no porque nosotros hicimos algo, sino porque el Señor nos ha provisto de esta armadura y que nosotros debemos ejercitarnos y colocárnosla, hermano. Es que pesa mucho esa espada, la Biblia, memorizar la Biblia todos los días, hermanos, es bien difícil. Hermanos, hay que disciplinarnos también como soldados del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a repetir el versículo que dejamos de tarea la semana pasada. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. El Señor nos bendiga y nos ayude en esta semana, hermanos, hermanas, a poder tomar la armadura y a ceñirnos, como vimos la semana pasada,
Traemos la túnica bien holgada y andamos bien, bien bonito, pero así no podemos pelear. Hay que ceñirnos, hermanos, y estar preparados para luchar contra nuestra propia carne, contra el mundo y contra el diablo y sus ángeles. Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga, hermana. Oramos por ustedes. Y hermano, si usted gusta compartir su versículo, usted gusta compartir algo de lo que ha aprendido a lo largo de estas clases, por favor comuníquese con nosotros y queremos pues pasarlo también por aquí para que otros hermanos puedan animarse a entrar a nuestra clase con nosotros. Hermana, Dios les bendiga. Esperamos su video de lo que Dios ha hecho con ustedes y cómo ustedes han qué cosas Dios les ha enseñado a través de su palabra. Vamos a orar, Señor. Gracias porque nos has permitido la bendición de terminar con esta enseñanza de la armadura, Señor, de la armadura que tú nos has dado. Padre, permítenos ponérnosla, vestirnos de ponernos esta armadura, poder, Señor, vestirnos de toda la armadura, de cada pieza, Padre. Guía a cada hermano y a cada hermana, y que cuando vengan las acechanzas del enemigo, cuando vengan los dardos, cuando la guerra arrecie, Señor, podamos estar firmes, Señor, con esta armadura. Guíanos, por favor, siempre, y no nos permitas ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el bendito y precioso nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana, hasta el próximo domingo, si el Señor no dispone otra cosa. Esperamos su video. Muchas gracias.